Mateo capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Esa es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Señor, bendecimos esta palabra. Te pedimos, Dios, te rogamos, Señor, que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque ella es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sin ella estuviéramos equivocados, sin ella estuviéramos perdidos, sin ella no habría esperanza para nosotros. Pero te damos las gracias, Dios mío, porque ella alumbra el camino por donde nosotros debemos andar. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Bien, aquí nos encontramos en otro pasaje donde se muestra otra sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión tenemos la sanidad de dos ciegos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo sanando a dos hombres completamente ciegos. Un gran milagro, una gran sanidad. Aquí nos dice la Escritura, pasando de allí, dice: le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estas personas escucharon, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo iba pasando por el lugar donde ellos estaban. Y dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a dar voces, ellos comenzaron a clamar, lanzaron la expresión hijo de David. Esa expresión hijo de David era una expresión, era un título que se le daba al Mesías prometido, al Salvador. Esto quería decir que estos hombres, estos ciegos, sabían y habían entendido que este personaje no era un personaje común y corriente, que este personaje del que se está hablando en este pasaje, que este personaje al que estos dos ciegos siguieron, era el Salvador del mundo, era el Mesías prometido, era el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y esto es importante saberlo, porque a pesar de que estos hombres estaban ciegos físicamente, espiritualmente no estaban ciegos, espiritualmente estaban esperando la redención de Israel, espiritualmente estaban esperando al Mesías prometido. Y cuando escucharon de que este personaje ya estaba entre ellos, aleluya, lo creyeron y clamaron a él, aleluya, clamaron su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aleluya. Entonces, esto también es importante, porque en otros pasajes uno se puede dar cuenta que tal vez los ciegos estaban ciegos físicamente y también lo estaban espiritualmente. Pero aquí nos podemos dar cuenta que aunque a ellos les faltaba la vista física, no les faltaba la vista espiritual. Alabamos a Dios por eso. Aleluya. Y sabemos que hay muchas personas en este tiempo que ven como todos nosotros que estamos aquí en este lugar, pero muchas veces espiritualmente estamos ciegos, que no podemos ver. Y también tenemos familiares que todavía están en tinieblas y en oscuridad. Todavía nosotros conocemos personas muy allegadas a nosotros, amigos
que todavía no han tenido la oportunidad de recibir la vista. Ahora, ¿cómo se recibe esa vista? ¿Cómo logramos nosotros ver? Aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Cuando una persona acepta a Cristo como Salvador y Señor de su vida, pasó de ser ciego a ser una persona que ve completamente. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjate, y en la Biblia encontramos a un profeta, que este profeta, por causa de la vejez, había quedado ciego. El profeta Abías. Nos dice en la Escritura que este profeta estaba completamente ciego por causa de los años. Y dice la Biblia que Jeroboam tenía un hijo y este hijo se le enfermó gravemente. Dice la palabra de Dios que estaba a punto de morir el hijo de Jeroboam. Entonces Jeroboam era un hombre perverso, era un hombre malo, era un hombre que se había alejado de Dios, que estaba adorando ídolos, que estaba adorando dioses falsos, que se había apartado de los caminos de Dios. Es más, este Jeroboam fue el que indujo a Israel a adorar dioses falsos, porque debemos recordar que el reino se dividió. Un pueblo de 10 tribus se fue hacia el norte y las otras 2 tribus se fueron hacia el sur. Y el pueblo se dividió. Entonces en el sur estaba el lugar de adoración, estaba el templo en Jerusalén. Entonces los del norte, como no podían llegar al sur porque el pueblo estaba dividido, entonces Jeroboam comenzó a hacer lugares altos. Y dice la palabra de Dios que puso 2 becerros para que el pueblo adorara. Y dijo, bueno, estos son los dioses. Esto es el lugar de nuestra adoración ahora. Y desvió el corazón de todo Israel del verdadero Dios a adorar dioses falsos, dioses de oro, dioses de metal. Y desvió el corazón de ellos. Entonces, como castigo, Dios hirió al hijo de Jeroboam. Pero ¿qué hace Jeroboam? Jeroboam le dice a la esposa: vamos a buscar al profeta Abías, vamos a buscarlo y disfrázate. Disfrázate para que no te conozcan que eres la reina, que eres la esposa de Jeroboam, y pregúntale a este profeta qué será de nuestro hijo. Y dice la Biblia que ella fue y llegaron a la casa del profeta Abías, pero Dios le habló al profeta Abías y le dijo: va a llegar una mujer, esa mujer es la mujer del rey Jeroboam, pero ella va a llegar disfrazada, pero yo tengo palabra para ella, y le vas a decir que el hijo que ellos tienen ciertamente morirá, y le vas a hablar por cuanto se apartaron del Dios verdadero para seguir dioses falsos. Y así fue. Estaba el profeta Abías en su casa cuando de repente tocaron a su puerta y él, aleluya, lanza estas palabras: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí que vengo con palabra contra ti, por cuanto has dejado al verdadero Dios para seguir dioses falsos. Esa mujer quedó impresionada. Amén. Quedó completamente desnudada delante de la presencia del Dios verdadero, del Dios todopoderoso. ¿Qué quiero resaltar aquí? Que a pesar de que este profeta había perdido físicamente su vista, espiritualmente tenía la vista 20/20. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estaba ahí bien conectado con Dios. No había perdido su visión. No había perdido su norte, podía ver claramente, aleluya, y a pesar de que era un hombre de edad avanzada, aleluya, se mantenía en esa relación con Dios. Y aquí hay algo importante que decir. A veces nosotros tenemos muchos años en el Evangelio, amén. Hay algunos que de pronto ya tienen 10 años, otros tienen 15, otros 20 y hasta más años en el Evangelio. ¿Y qué le pasa a muchos creyentes? ¿Qué le pasa a muchos cristianos
que con el tiempo van perdiendo su visión, con el tiempo se van quedando ciegos y no se dan cuenta cuando ya han perdido totalmente la visión y están alejados y están apartados, aleluya, a lo que Dios les llamó en un principio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo conozco pastores, yo conozco profetas, yo conozco maestros, yo conozco apóstoles que comenzaron un día, aleluya, viendo claramente en una buena condición espiritual, pero cuando fueron pasando los años, cuando fue transcurriendo el tiempo, ¿qué pasó con estos pastores? Perdieron su visión y hoy están completamente ciegos, que no ven, no pueden ver, aleluya. ¿Por qué? Porque en el tiempo, aleluya, se alejaron de Dios. En el tiempo, aleluya, se alejaron del camino correcto y hoy están predicando un evangelio diferente. Hoy están predicando el evangelio de la prosperidad. Hoy están enfocados, aleluya, en otras cosas que no tienen nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Pero el evangelio de Jesucristo no ha cambiado ni cambiará. El evangelio de Jesucristo sigue siendo el mismo, aleluya. El mensaje no puede cambiar. El mensaje tiene que ser el mismo. El mensaje tiene que ser de arrepentimiento. El mensaje tiene que ser de conversión. El mensaje tiene que ser de morir al pecado y vivir para Dios. Que hay un infierno, aleluya, que hay un cielo, aleluya. Ese es el mensaje que tiene que estar en los púlpitos. Ese es el mensaje que tiene que ser predicado en cada iglesia. Pero hoy, ¿qué ha pasado? Se ha perdido la vista, se ha perdido la visión. No están enfocados y están predicando otras cosas. Hay pastores, hay evangelistas, hay predicadores que ahora de lo que están hablando y de lo que se está predicando es de superación personal. No, para predicar o para hablar de superación personal tenemos a los psicólogos, ¿verdad? Tenemos a los sociólogos, tenemos otro tipo de personas, pero nosotros los pastores, nosotros los evangelistas, los predicadores, no estamos llamados a predicar un mensaje de superación personal. Estamos llamados a predicar a Jesucristo, el evangelio, para la salvación de las almas, para la salvación de la humanidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oye, si la humanidad está perdida, la humanidad, nos dice la Escritura, que está en tinieblas y en oscuridad. Aleluya, lo que necesitan es ver la luz de un nuevo día en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Entonces estamos viviendo en un mundo donde no hay visión. Y si echamos un vistazo y vemos el panorama de este mundo, nosotros nos damos cuenta que este mundo está en tinieblas, que los gobernantes del mundo, que los gobernantes de las naciones están viviendo en oscuridad, cuando se están permitiendo leyes que van en contra de la palabra de Dios y de la misma naturaleza que Dios ha creado, donde se está destruyendo el diseño original del Señor. Por ejemplo, que se levanten leyes donde se permiten cosas inmorales, como por ejemplo que un hombre y otro hombre convivan con un matrimonio, o una mujer con una mujer, que estas parejas puedan adoptar hijos, incluso que se hace matrimonio entre seres humanos y animales, o donde se acepte la pedofilia, donde hombres adultos se casen con niños o con niñas. Y esto está siendo permitido por los gobiernos del mundo, estas perversiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el mundo no tiene la vista, el mundo está ciego, los gobernantes de las naciones están ciegos al punto que no saben distinguir entre la luz y las tinieblas, no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. La moral se ha pervertido a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Estamos en este mundo viviendo un tiempo de tinieblas, y eso fue lo que dijo el profeta. Dice: tinieblas cubrirían la tierra, porque un ciego vive en tinieblas, un ciego no puede ver la luz, su mundo es oscuridad.
Amén, y a su nombre. Ahora, otra cosa importante que nosotros vemos en el pasaje es que estos ciegos todo el tiempo no fueron ciegos. Ellos en algún momento veían, pero perdieron la vista. Amén, alabado sea el Señor. Que ninguno de los que estamos aquí en esta mañana perdamos la vista. Gloria a Dios, perdamos nuestro norte. Que siempre estemos enfocados en la palabra, que siempre estemos enfocados en la verdad, que no nos desviemos de este camino a un camino errado, a un camino equivocado. Alabado sea el Señor. Mira, hay gente que está en el camino correcto. Hay gente, aleluya, que fue guiada por el Espíritu Santo a estar en el camino correcto. Pero cuando comenzó a transcurrir el tiempo, dejaron que alguien los engañara, dejaron que alguien los desviara. Alabado sea el Señor, tal vez una falsa religión. Hoy en día en nuestro mundo hay falsas religiones, hay sectas, y yo conozco personas que estando en el camino correcto se dejaron tomar de la mano para ser guiados a caminos equivocados. No te dejes engañar, alabado sea el Señor, aleluya. Estamos viendo la luz verdadera que es en Cristo Jesús. Mira, hay gente que se sale del Evangelio para meterse al testigo de Jehová. Hay gente que se sale del Evangelio para irse a los creciendo en gracia. Hay gente que se sale del Evangelio para meterse a pentecostal unitario. Yo conozco gente así. O sea, que un día estuvieron en la verdad y ahora están en el camino equivocado. Alabado sea el Señor. Fíjate, los ciegos de este pasaje, ellos veían, pero llegó un momento en que perdieron la vista. Eso puede pasar, eso puede ocurrir. Alabado sea el Señor. Mira, incluso hasta en las cosas seculares usted puede perder la visión. De pronto usted en un principio tenía un plan, tenía un propósito, un plan de vida, y a medida que fueron los años ese propósito, ese plan te fue cambiando. De pronto las circunstancias comenzaron a cambiar y dejaste que el plan que en un principio tenías se te fuera, se te escapara de las manos. Vuelve nuevamente a recuperar ese propósito, esa visión, que ese propósito te lo dio Dios un día para que tú salieras adelante, para que tú prosperaras en eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero a veces dejamos que los planes cambien. ¿Cuándo cambia el plan? Cuando tomamos decisiones equivocadas, cuando tomamos decisiones que no convienen. Alabado sea el Señor. Incluso les voy a decir algo, por ejemplo, los que no están casados están llenos de muchos planes, están llenos de muchos sueños, están llenos de muchos propósitos. Incluso para casarte es algo demasiado importante, porque también eso va a marcar el destino de tu vida, la persona con quien te vas a casar. Si tú tienes un propósito y quizá esa persona con la que estás en este momento te va a cambiar ese propósito, te va a cambiar porque de pronto él está enfocado en otras cosas y no en las cosas que en un principio tú pensaste. De pronto, ¿qué tipo de pensamientos? Pueden ser pensamientos en cuanto a ministerio, en cuanto a tu llamado, en cuanto a las cosas de Dios. Amén. Entonces, si de pronto esa persona se te presenta y tú dices, no era lo que estaba pensando, no era lo que estaba esperando, pero bueno, esta es la oportunidad que se me ha presentado, por aquí me voy a meter, y de pronto ese fue el principio de una mala decisión. ¿Por qué? Porque en el transcurrir del tiempo, aleluya, tus planes se van a venir abajo. Entonces son cosas que también hay que pensar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo sé que hay muchos de los jóvenes que están aquí que tienen estos dos pensamientos, que les vaya bien en la vida, pero que también puedan servirle a Dios en el ministerio. Esas cosas van tomadas de la mano. Amén. Y son cosas en las que la vista no se puede perder, en las que no podemos quedar ciegos en el camino. Amén, amén a su nombre. Hay otros también que tienen pensamientos de estudiar algo, porque esa carrera que tú piensas estudiar está relacionada con tu futuro, a lo que te vas a dedicar en tu vida, pero de pronto las circunstancias no se te comenzaron a dar, ¿verdad? Y terminaste cambiando, terminaste yéndote por otro camino. Y de pronto
Eso ahora te ha robado la felicidad, el gozo, la alegría. Entonces no podemos perder el norte, no podemos perder la visión, que las circunstancias del momento no te cambien, aleluya, el rumbo que debes tomar. Amén, a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Ahora, de pronto los que ya están casados, dicen, me casé, el tiempo pasó, el tiempo transcurrió y las cosas no se me dieron. Pero sabes una cosa, estos ciegos, ellos veían, pero llegó un momento en que perdieron la vista, ya no sabían por dónde andaban, no sabían por dónde caminaban. Pero Jesucristo les devolvió a ellos la vista y pudieron caminar. O sea que tú puedes nuevamente retomar la visión que un día dejaste. Tú puedes volver a ver el camino que un día abandonaste. O sea, tú lo puedes volver a retomar otra vez. ¿Cuántos creen que eso es posible? Aleluya. Porque estos ciegos ellos veían, perdieron la vista, pero la volvieron a retomar porque Jesucristo los ayudó. Aleluya. O sea que tú puedes volver a hacerlo. Aleluya. Yo conozco un amigo que él se inscribió en la Universidad de Cartagena. Él pasó, aleluya, y un muchacho muy inteligente, un muchacho que tiene una capacidad impresionante, y comienza a él a estudiar, lleva 6 semestres estudiando su carrera y de repente estando estudiando, perdió su norte, perdió su visión. Fíjate, y mira lo que pasa, comenzó entonces siendo cristiano a dejarse influenciar por los demás compañeros de la universidad, comienza a fumar, comienza también a irse a beber, a tomar con los compañeros de la universidad. Ahí comenzó su desvío. Y estando estudiando, se enamora de una de las estudiantes, se casan, tienen una niña, y entonces, como no ha terminado la universidad, ya no tiene la capacidad para seguir pagando la universidad y se termina retirando. Oiga bien, se termina retirando de la universidad, pensando en más adelante voy a seguir pagando la universidad, pero el tiempo pasa, queda nuevamente su esposa embarazada, y entonces ya hay un límite en el que tú puedes volver nuevamente a matricularte. Entonces todo lo que estudió se perdió, ahora ya no está estudiando, ahora está viviendo en un pueblo. Todos esos sueños, todos esos propósitos se perdieron porque perdió la visión, se desvió del camino correcto, se le oscureció la vista. Alabado sea el Señor, pero él aún tiene esperanza, aún hay posibilidades de volver a recuperar lo que un día perdió. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tal vez alguno que está aquí en esta mañana, o de pronto alguno que me está viendo hoy, aleluya, tenía sueños, ¿verdad? Pero en el transcurrir del tiempo se perdieron. Hoy lo puedes volver a recuperar. Hoy puedes nuevamente volver, aleluya, a matricularte en la universidad, y esta vez te va a ir mejor. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hay un dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en este dicho hay algo muy ciertísimo. A veces las personas tienen oído y se les está hablando, ¿verdad? Y aunque la persona se confronta con la verdad, aunque la persona se exhorta, aunque la persona se le amonesta, se le hace ver las cosas, esa persona no quiere sentar cabeza, esa persona no quiere ver. Por eso dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. De pronto nosotros como padres le decimos a nuestros hijos: hija, ese muchacho no te conviene, hijo, esa muchacha no te conviene, y comenzamos a darle las razones por las cuales creemos que esa persona no le conviene, ya, porque nosotros los padres
tenemos un discernimiento, también tenemos experiencia, ya hemos recorrido parte del camino, ¿verdad? Siempre uno dice, cuando tú ibas, ya yo venía, porque apenas la persona está comenzando, ya nosotros venimos de regreso, ya ese camino lo recorrimos, entonces estamos llenos de experiencia, ¿verdad? Y uno viene y le dice a los hijos, ese muchacho, esa muchacha no te conviene, esos amigos no te convienen, el pasar en ese lugar, el estar viendo esto, el estar haciendo aquello, el estar escuchando esto, no te conviene, no te conviene. Y uno lo dice porque en ese momento uno tiene la experiencia, uno ya ha recorrido el camino, puede ver las cosas con claridad, ¿verdad? La luz ilumina nuestros pensamientos y uno puede ver las cosas claramente, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver, que a pesar de que se le está hablando, se le está diciendo, la persona no oye, y entonces la persona se mete por ese camino, como dice la palabra de Dios, no sabe, como el mulo o como el caballo, sin entendimiento. Entonces a veces uno quiere meterse por ese camino, a veces uno se quiere meter a hacer algo, pero eso te va a perjudicar, eso te va a dañar la vida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces hay que dejarse guiar, no ser testarudo, hay que dejarse aconsejar, porque a veces nos parece que el consejo que nos están dando no es el correcto, ¿verdad? No es el correcto. A veces creemos que somos nosotros los que tenemos la razón, pero que mi abuelo, mi papá, mi mamá, los pastores no tienen la razón. Pero con el tiempo nos damos cuenta que esos consejos eran de mucho valor, que había mucha razón en esos consejos, pero fue ya demasiado tarde, ¿verdad? Fuiste perjudicado por una decisión. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero fíjate, hay una palabra en esta mañana que me está dando una esperanza, que aunque yo perdí la vista en algún momento, que aunque me quedé ciego, que me quedé en tinieblas, que estoy a tientas, que no sé para dónde voy, el Señor me está mostrando, aleluya, el horizonte. El Señor me está mostrando hacia dónde me debo dirigir. El Señor me está mostrando por dónde debo andar, por dónde debo caminar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay muchachas que se dejan llevar por cara bonita, pero no todas las caras bonitas son la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hubo un silencio muy profundo. Alabado sea el Señor. Pero uno tiene que buscar la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, la voluntad de Dios es más importante que el querer de nosotros. Aleluya. Y a veces la buena opción está delante de ti, pero tú no la ves. Tú te dejas ver o te dejas vislumbrar por otras cosas. Pero que el Señor te abra los ojos de tu entendimiento en esta mañana para que puedas ver cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Y la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena, es agradable y es perfecta. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Ahí es que está la verdadera bendición de Dios. Entonces no podemos dejarnos llevar por las apariencias, porque las apariencias engañan. No todo lo que brilla es oro. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, Dios es quien conoce el corazón del hombre. Dios sabe lo que está en el corazón del hombre. Por eso nosotros siempre debemos tener la guía, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos
Debemos tener en cuenta la alianza de Dios en nuestras vidas. Presta la atención a ese sueño que Dios te ha mostrado, que Dios te ha revelado. Amén. Dios está mostrándote. Dios te está revelando porque Él quiere lo mejor para ti. Pero nosotros no dejamos que la palabra de Dios entre a nuestros corazones, ¿verdad? Ignoramos la voz de Dios y nos metemos por ahí. Y después que decimos, ay, yo me acuerdo que Dios me lo mostró. Yo sí me acuerdo que Dios me lo reveló. Entonces, es importante mantener la visión. Es importante mantenerse enfocado y no desenfocarse en lo que Dios nos ha dado y nos ha mandado. En el matrimonio, mantenerse enfocado, ¿cierto? En mi función como hombre, en tu función como mujer. O sea, debo mantenerme enfocado en eso. Como padres debemos mantenernos enfocados en cuál es nuestra labor con nuestros hijos. Amén. Amén. No perder el enfoque, no perder la visión, porque cuando nos salimos de allí es cuando todo pierde el equilibrio. Cuando nos salimos de allí es cuando comienzan a haber problemas, dificultades. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y hay que dedicarse a lo que Dios te llamó. Amén. Hay que dedicarse a lo que Dios te llamó. No puedes estar haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque te desenfocas. Pierdes tu visión. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, estos dos hombres, dice la palabra de Dios, que comenzaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo muy precioso. Aquí dice, en el versículo 29 dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Hay que permitir que Dios en esta mañana toque nuestros ojos. Amén. Que estos ojos nuevamente vuelvan a ver como antes. Que vuelvan a recuperar la vista, la visión como antes. ¿Cierto? Como antes. Si tú de pronto echas un vistazo al pasado, miras unos años atrás cuando te convertiste, te vas a dar cuenta que de pronto se ha perdido el primer amor. Que de pronto has dejado de hacer muchas cosas que en un principio hacías. Que te has ido relajando. Entonces, deja que esta mañana Jesús toque tus ojos. Dice aquí la Escritura, dice que entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, toca nuestros ojos? ¿Ya? Para de pronto volver a ser los mismos de antes. Yo quiero ser el mismo de antes, porque yo reconozco que no soy el mismo de hace muchos años. Y mi mamá de pronto que está por ahí puede dar testimonio que cuando comencé en el Evangelio tenía una fuerza, tenía unas ganas, era indetenible. Yo me acuerdo que una tía mía fue a hablar con el pastor para decirle, para que el pastor me aconsejara a mí y me dijera que, porque ella decía, estoy yéndome al extremo, me estoy volviendo fanático. Entonces, porque estaba así con esa fuerza en el Evangelio. Entonces que el Señor también toque mis ojos para volver a ser ese mismo de antes. Amén. ¿Cuánto también puedes decir en esta mañana, Señor, toca mis ojos para volver a ser ese mismo que predicaba, que oraba, que evangelizaba, que discipulaba? Amén. Que iba a orar por otros. ¿Cuánto pueden decir, Señor, toca mis ojos? Hay algunos que están en este lugar que no pueden tener ese recuerdo porque nunca lo han hecho. Amén. No pueden volver a pasar y recordar cuando predicaban porque nunca lo has hecho. Cuando oraban porque de pronto nunca lo has hecho. Cuando estaba metido de pronto. Entonces, pero hoy el Señor te está hablando, aleluya, para que recibas la vista y puedas hacer esas cosas que has debido hacer y que nunca has hecho.
Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Señor, permite que reciba la vista, que hoy pueda salir de este lugar viendo claramente todas las cosas. Y que el ver traiga cambios. Amén. O sea, porque cuando uno anda en tinieblas no sabe a dónde va. Pero cuando uno recibe la vista ya puede ver claramente las cosas y sabe hacia dónde va. Entonces, en esta mañana, que la visión sea 2020, que recobremos tanto la vista, que nos volvamos a meter en el camino y sepamos hacia dónde nos dirigimos. Eso es lo más importante. Amén. En estos días hablábamos con una hermana y ella se sentía como vacía. Ella se sentía también como en una angustia. Ella estaba como en una desesperación. ¿Y saben qué generó todo eso? El estar fuera del propósito de Dios. Porque cuando tú te sales del propósito, tu vida se llena de preocupaciones, pierdes la confianza en Dios, pierdes la fe y te llenas de preocupaciones, te estresas, pero es porque estás fuera del propósito de Dios. Entonces hay que volver al propósito. Pastor, ¿y cómo vuelve uno al propósito? Debes tener en cuenta para qué Dios te llamó y por qué estás en el evangelio. Y cuando tú encuentras el porqué y la razón, aleluya, entonces entras a ese propósito, lo haces, y es cuando vas a tener paz en tu corazón. Es cuando vas a poder dormir bien, es cuando vas a poder conciliar el sueño. Pero mientras no estés en el propósito, estarás preocupado. Y ese vacío no se llena ni con el celular, ni con la televisión, ni viendo películas, ni saliendo, porque cuando dejas de hacer todo eso y estás en tu cama, viene la preocupación. Viene la preocupación de que no estás bien con Dios. Pero cuando haces lo que Dios te ha mandado, estás feliz, estás alegre, porque estás en lo correcto.